muy buenas tardes a todos. Soy David Zamora. Bienvenidos a mi canal de Pureza y Emoción, al que invito se suscriban los que lo deseen, porque desde aquí tenemos un espacio en el que se habla con independencia de la fiesta de los toros y siempre teniendo en cuenta y como principal filosofía que el toro bravo siempre es lo primero. En el día de hoy, bueno, quiero rendir un pequeño homenaje, si me lo permiten, a un torero cuyo centenario de su nacimiento se celebra en este 2021. Me refiero a uno de los mejores toreros de la historia y sobre todo a uno de los mejores toreros de la historia sevillana, que nació en ese mítico barrio de San Bernardo. Me estoy refiriendo, como no, al gran Pepe Luis Vázquez Garcés. Y para hablar de él, de su figura, tenemos a su hijo, que también es matador de toros, Pepe Luis Vázquez Silva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en Pureza y Emoción, para hablar de su padre y, por supuesto, también tenerle aquí es un gusto, es un placer. Muchas gracias. Pepe Luis, con su padre se rompe un poco, bueno, se tiende a calificar a los toreros entre toreros de arte, toreros de valor. Yo creo que su padre era uno de esos toreros que ha conjugado perfectamente el arte y el dominio y rompe con esos patrones, ¿no? Efectivamente, yo creo que fue un torero eminentemente artista, tenía una gran calidad y un gran sentimiento, pero eso lo unía, por eso trascendió tanto, sobre todo a un conocimiento prácticamente innato y un talento natural para conocer las dificultades y, en fin, los pormenores del toro. Él se adecuaba enseguida a su comportamiento y eso le hacía, en muchos casos, pues dominarlo y saber por dónde tenía que meterle mano. Yo soy de la opinión, Pepe Luis, que esos toreros como su padre, que comenzaron haciendo sus escapadas al matadero, ¿no? De que ahí cogieron mucho conocimiento, porque claro, ahí se enfrentaban a reses de todo tipo y además en un espacio pues, relativamente reducido, y ahí tenían que desarrollar ellos como una maña, ¿no? Como unas cualidades. Efectivamente, el matadero, siempre lo dijo él, pues fue su principal escuela. Él en el matadero se puso delante de muchas reses, algunas muy fuertes porque le cogió en plena guerra, se sacrificaron muchos toros y allí lógicamente desde muy joven empezó a darse cuenta de las reacciones, de las creencias, de lo que los toros, es curioso, pero los animales, cuando se llega a entenderlo, pues te hablan y te dicen en cada momento lo que hay que hacer. Y él siempre lo ha dicho, el matadero fue una escuela fundamental para el inicio de la tauromaquia. ¿Cómo eran esas escapadas de su padre, Pepe Luis? Pues él lo tenía relativamente fácil en el matadero porque su padre, mi abuelo y su bisabuelo pues trabajaban en el matadero y entonces pues él muchas veces incluso se quedaba allí a dormir y claro pues estaba en continuo contacto con las reses. ¿Con qué ganaderías fueron sus triunfos más importantes? En aquella época no había la cantidad de ganaderías que hoy día, pero yo, vamos, me ha contado que él mató muchísimas corridas de Miura y de ellas y en ellas en muchos casos triunfó rotundamente con la ganadería de Miura. También un toro tiene la cabeza de un toro que toreó
primorosamente en Madrid, que era de la ganadería del Castillo de Higares, de Toledo, de Carlos Núñez, que bajó también un toro en Aranjuez, del Marqués de Villagodio, en Valladolid. Entonces, la ganadería de Villamarta, la ganadería de Santa Coloma, eran las ganaderías punteras fundamentales de aquella época. ¿Y quién cree, volviendo un poco atrás, quién cree que fueron sus espejos? ¿O le habló él alguna vez de los toreros que tuvo como referencia cuando quería ser torero? Sí. Desde el principio me habló bien, me habló a mí y a todo el mundo, que sus espejos fundamentales fueron Juan Belmonte y Manuel Jiménez Chicuelo. En esos dos toreros se fijó desde un principio y lógicamente, teniendo él su impronta y su personalidad, de esos dos toreros pues le impresionaron desde el principio. Usted es torero también, matador de toros. ¿Qué le dijo él? ¿Qué fue lo primero que le dijo él cuando le dijo, papá, quiero ser torero? Él al principio pues no acababa de creérselo, porque yo en realidad lo llevé bastante oculto. No oculto, yo que soy un poco tímido y tampoco me gusta airear las cosas, y tampoco tenía la absoluta seguridad de querer ser torero hasta cuando ya cumplí por lo menos 18 años, 19, que me decidí en principio. Entonces, cuando yo le dije que ya en serio quería ser torero, él no me creyó demasiado, hasta que me fue viendo en el campo, donde yo ya había adquirido prácticamente oculto, había adquirido una cierta técnica, y efectivamente cuando me vio torear casi la primera vez, pues se sorprendió un poco, porque efectivamente yo ya sabía y ya adivinó en mí algunas actitudes. Iría con usted muchas veces al campo. ¿Dónde notó usted ese gran conocimiento de su padre? ¿Qué le aportó él en cuanto a conocimiento de la red? Pues, en contra de lo que pueda pensar la gente, mi padre era un hombre muy discreto, poco hablador, y a mí me dio pocos consejos. Él era un hombre sabio, y como sabio que era, sabía que esta incógnita la tiene uno que resolver muy personalmente. Él simplemente, alguna vez en el campo, se atrevía muy modesta y muy prudentemente, como normalmente hacen los sabios, se atrevía a decirme: me parece que va bien por el lado izquierdo, o me parece que va bien por el lado derecho. Solamente. Yo ya tendría que averiguar si a mí me iba o no me iba bien por ese lado. Y otra de las cosas que me decía normalmente, dice: procura estar bien, pero estar de pie. Nada más, no decía más nada. Era un hombre que sabía que cada uno tiene que resolver esas cosas muy personal, y como Dios le dé a uno lo mejor de entender. Y usted, como torero, Pepe Luis, cuando veía a su padre torear, ¿dónde le veía la mayor virtud en su toreo? Yo lo vi torear en el campo mucho, nada más, pero en el campo lo vi torear porque estuvo toreando hasta los 70 años y se mantenía físicamente bien, y entonces en el campo le gustaba mucho, tenía mucha afición y le gustaba mucho torear en el campo, y lo vi mucho. Y entonces, hombre, la calidad, tenía una calidad suprema, y un temple exquisito, y un conocimiento del animal que casi ninguno de nosotros lográbamos alcanzar. Ha mencionado que toreó en el campo hasta los 70 años, y hay una anécdota muy curiosa de la última vez que toreó, ¿no? Sí, fue allí en lo de Miura, donde toreó por última vez, con esa edad precisamente, que fue
fue el año 91, que el año 91 cumplió mi padre 70 años y entonces fue un novillo que se había aprobado, se había picado, había resultado muy bravo y ya fui yo a coger la muleta. Me dijo, espérate un momento, que le voy a hacer un quite y le hizo un quite extraordinario, le dio 2 o 3 lances y media Verónica soberbia y lo dijo allí tal cuanto acabó, se lo dijo a don Eduardo, que entonces vivía. Dice, Eduardo, esta ha sido ya la última vez que voy a torear en mi vida. Y efectivamente ya no volví a torear, pero fue un quite primoroso que parece que todavía lo estoy viendo. Y don Eduardo no dijo nada, don Eduardo contempló. Don Eduardo contempló y se emocionó, pero ellos se entendían casi tan bien sin hablar que hablando. Tenía muy buena relación con don Eduardo Miura, ¿verdad? Magnífica, una relación mucho más allá de la amistad, porque prácticamente se llevaron juntos toda su vida y además tenían muchísimas cosas en común, se entendían perfectamente y, en fin, eran como hermanos. Y su relación con otros toreros de Sevilla, como por ejemplo Curro Romero, ¿qué relación tenía con ellos? Pues mi padre, buena relación. Hombre, no sé, después ya no se vieron mucho, cada uno llevaba vidas aparte, pero cuando había algún acto, alguna cosa, pues no sé si coincidieron alguna vez en el campo, pero se han llevado siempre muy bien, se han llevado maravillosamente. Mi padre era un hombre pues, fundamentalmente bueno, era un hombre que yo desde luego solamente le he conocido amigos y personas que hablaban de él muy bien. Esa corrida de Miura que tanto su padre mataba en Sevilla y esa plaza de Sevilla que era su plaza, ¿no? Debía vivir aquello con especial expectación, ¿verdad? Efectivamente, creo que fueron, según me dijo él, 10 años, 10 años las veces que toreó la corrida de Miura, 10 ferias aquí en Sevilla. Y claro, debido a la gran amistad que tenía incluso con el padre y el tío de don Eduardo, con don Antonio y don José Miura. Entonces, y después con don Eduardo, pues claro, esa corrida era de una, porque quizás de doble responsabilidad para él, para ellos. Pepe Luis, ¿recuerda usted reuniones de su padre con figuras de la época, con otros toreros de la época? Porque debían ser conversaciones, bueno, para estar horas y horas escuchando hablar de toros, ¿no? Pues precisamente Miguel Báez Litri solía reunir todos los años varias veces allí en su finca prácticamente todos los toreros sevillanos de esa época, incluido banderilleros. Yo me acuerdo, yo era joven, pero yo he ido a algunas de esas reuniones eran extraordinarias porque se contaban anécdotas y después siempre toreaban en el campo. Yo me acuerdo de haber estado con, por ejemplo, con Manuel Álvarez, el andaluz, haber estado con Rafael Chicuelo, de haber estado con El Vito, con Luis González, en fin, una baraja de toreros de aquella época, y mi padre, que se reunían todos los años, por lo menos unas cuantas veces, y yo me acuerdo que casi siempre los reunía Miguel Bailitri. Y última pregunta, Pepe Luis, es cierto que ya de mayor no iba mucho a los toros, ¿no? No iba mucho a los toros porque mi padre, hombre, en realidad sufría en las corridas. Él estuvo yendo a los toros, estuvo abonado en la maestranza muchos años, a nosotros nos llevó a los toros desde pequeños y mi padre estuvo yendo a los toros prácticamente hasta que estuvo bien. Lo que pasa es que mi padre, aunque murió ya mayor, pero mi padre tuvo la desgracia de quedarse relativamente temprano, se quedó ciego y eso pues lógicamente le mermó muchísimo.
Pepe Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, en Pureza y Emoción. Es un honor siempre hablar de su padre y bueno, y desde luego con una persona como usted, con ese cariño y con esa admiración, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, David. Un abrazo muy fuerte, Pepe Luis. Igualmente.